Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal el Dacia Bigster, el Dacia más grande y quizás el más costoso a día de hoy, porque Dacia está dando pasos poco a poco en la gama para ofrecer alternativas a sus usuarios con su trayectoria y su visión en cuanto a practicidad y detalle. Bueno amigos, aquí tenemos este Bigster con este frontal con el diseño actual de Dacia, con el logo allí en la parte central y características muy similares a la del Duster, ya que viene a ser el Duster un poco más grande en este tamaño sub. Y bueno, aquí vemos este detalle del capó con una arista marcada en la zona central, aristas en los laterales para darle empaque junto con las ópticas delanteras con esta firma lumínica tipo Y, tipo Y. La verdad es que le sienta bien ese diseño, todo con mucha zona de superficie del carenado abierta, los antinieblas allí, entradas de aire. Vemos aquí ya en el lateral todo este plástico de pasos de rueda y protecciones en este plástico reciclado que no va pintado, con lo cual aguanta mucho más a los roces. Al menos es lo que nos ofrece de datos de la marca, que lo han hecho de esa manera para favorecer el uso intensivo del coche sin preocuparnos, ¿no? Estas llantas bitono de 19 pulgadas, firmadas las gomas por Michelin y son para el acabado Journey. El acabado Journey lleva las carcasas en color negro, el acabado Extreme las lleva en color cobre y detalles también que van cambiando un poco el tipo de versión de equipamiento. Ahí vemos este guiño también del logo de Dacia y toda esta zona acristaladas sin ningún tipo de cromo, al igual que en las barras del techo. Aquí en el pilar C vemos este detalle con el nombre de Bigster allí grabado también en el plástico. Y como dato también bastante curioso para este sub, llevamos maneta aquí en la parte delantera, pero las manetas traseras van incorporadas en esta zona de la puerta, con lo cual no llevamos nada y esta superficie se mantiene bastante limpia en cuanto a elementos. Y obviamente siempre lo hemos dicho que ese tipo de manetas para el uso familiar de niños, para abrir la puerta, quizás se hace un poco más engorroso, ¿no? Pero bueno, son detalles. Y aquí el voladizo trasero es el detalle más que se detalla y que delata ante la versión y el equipamiento y el espacio que lleva el Bigster en el maletero. Justamente allí llevamos todo ese espacio y voladizo trasero y esta zona con estos pilotos traseros también confirma LED, toda esta zona Dacia marcado con este efecto en negro brillo. Allí vemos el anagrama Bigster Hybrid, que es la versión, un alerón con tercera luz de freno y el limpialuneta justo allí. Un paragolpe sencillo, bastante robusto en diseño para darle ese toque más campero o más de sub, y no llevamos salidas de escape a la vista. Los catadióticos van en las esquinas junto con la marcha atrás justo en este lateral. Por supuesto, antena tipo aleta de tiburón en color negro brillo. ¿Qué opináis? ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta el Bigster? ¿Iríais por este coche a día de hoy? ¿O tenéis otras alternativas que estáis valorando? Vamos dejándolo en los comentarios y a lo largo del vídeo seguiremos dando más detalles. Vámonos para adentro.
vamos a dar nuestro repaso. La entrada delantera correcta, yo mido 1,77, entro sin mayor problema. Nos da la bienvenida Dacia con su presentación tanto en el cuadro de instrumentos como en el cuadro multimedia. Y aquí ya dentro de este coche notamos todo el material que implementan, dándole algunos cambios de diseños y materiales que le dan también un aspecto de mejor terminación. Un volante achatado en esta zona alta y en la zona baja, con buen grosor, buena empuñadura. Aquí los botones típicos de Renault y aquí botones rápidos tanto de nivelación de luces, el sistema ADAS 360, el modo Eco y el modo eSafe. Aquí vemos también el freno electrónico y la apertura del portón del maletero eléctrico. Sí, señores, Dacia por fin implementa por primera vez un portón eléctrico en sus coches. Aquí materiales duros, todo con, bueno, alguna mezcla de diseño y material, y todo aquí esta zona sí ya va mullida y se nota ya un intento de mejorar la calidad. Los 4 elevalunas son eléctricos y automáticos. Tenemos aquí buena visibilidad por el espejo exterior. En el pilar A llevamos también parte del sistema de sonido, y esta zona también que llevamos aquí con aireadores, todo el sistema de clima con botones independientes. Aquí esta zona con carga por mechero, 2 puertos USB-C, y esta zona también que va con la carga inductiva también con una goma para evitar ruidos. Aquí vemos el dial de la caja de cambios, que hablaremos también la parte dinámica, el botón de park, aquí bueno este detalle, podemos poner por ejemplo el mando, la llave, aquí un hueco que también tenemos para cerrar, aquí nos puede identificar la llave también aquí, y aquí una guantera también con una tapa donde podremos colocar, aquí nos sirve de portavasos. Una guantera con buena profundidad, suficiente para documentación y llevar por ejemplo la baliza. También llevamos allí todo lo que es bandejas en las puertas delanteras y todo este detalle superior. Aquí en la pantalla tenemos estos botones para encendido y volumen de manera física, no depender de la pantalla, y este accesorio que tenemos aquí que va con un clip justo en estos anclajes que hay por varias zonas del coche, y podremos implementar elementos como este soporte para el móvil, bastante útil, y ya estaría, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el botón de encendido, pulsamos el botón pisando el freno, nos enciende el coche, ahí ya tenemos el cuadro de instrumentos activo con varias visualizaciones en este lateral, flujo de energía, monitor eco, brújula, multimedia, la revisión, cambio de aceite, temperatura, el consumo, y aquí en esta zona podremos ir cambiando algunas opciones de visualización como por ejemplo el mapa, sistemas de ayudas a la conducción, este modo y el modo con el potenciómetro. Vamos a encender el coche, ahí ya está encendido, ahí nos visualizamos en qué modo estamos, arranca siempre en modo eléctrico, y tenemos aquí la capacidad de la batería y aquí el depósito de combustible, ¿vale? Y aquí tenemos el cuadro de multimedia donde nos ofrece detalles aquí del motor. Tenemos este opción all road para tener un poco el ángulo, aunque el coche en este caso es 4x2, pero bueno, nos permite también tener esos detalles, también detalles de la energía, ajustes, ¿vale? Todo el sistema Android Auto y Apple CarPlay integrado, sincronización con el móvil por Bluetooth, y bueno, todo bastante bien fluido a nivel general. Aquí tenemos este pequeño menú para ajustes rápidos, y tenemos calefacción en los asientos delanteros y también en el volante. En la calefacción de los asientos llevamos 3 intensidades dispuestas. Aquí tenemos iluminación y abrir y cerrar la cortinilla o el techo practicable. Ahí veis un poco la velocidad, cómo abre, y automáticamente también cómo cierra con una buena velocidad, y como veis bastante grandecillo. Aquí vemos un poco el detalle de los asientos para este acabado Journey.
Bueno, las plazas traseras, tenemos una buena apertura de puerta, yo mido 1,77, entro sin mayor problema, una buena banqueta, se ajusta bastante bien al cuerpo, es confortable, aunque la parte del respaldo no sujeta lo suficiente como para ir muy rápidos en el coche, y bueno, es el corte que tiene el coche, y espacio para las rodillas también bastante bueno. Tenemos una banqueta que se puede dividir en 40-20-40, bastante bueno para el uso de abatir los asientos, y en la consola central, además de tener dos salidas de aire, tenemos también conectividad por USB. Tenemos anclajes Isofix con una opción de cremallera para abrir y tener allí los anclajes, y bastante bueno. Aquí en la parte de atrás también tenemos iluminación con dos zonas iluminadas, y esto favorece también el uso de estas plazas traseras. Y bueno, pasando al maletero, tenemos como principal dato un portón eléctrico, señores. Sí, totalmente eléctrico, y esto favorece también al uso del maletero, y podremos abrirlo desde el mando o desde el pulsador que tenemos también en el portón. Además, una capacidad de más de 650 litros que favorece también este uso práctico y continuo del coche, sobre todo en viajes, que además nos favorece teniendo huecos en los laterales, en los clips para hacer ajustes con algunos añadidos que tiene Dacia, como portalámparas y estos gadgets que vienen muy bien para el uso del coche. Y abajo tenemos incluso una rueda de galleta que favorece también el uso, sobre todo diario, del coche, y tener una opción de continuar nuestro viaje con esta rueda de galleta. Un maletero con buenas formas, buena altura, y bueno, más de 650 litros es un buen concepto de maletero para hacer frente a sus competidores. Así que nada, amigos, ya solo queda ponernos en marcha y ver qué tal va este Dacia Bigster en la carretera. Pues ya vamos al volante de este Dacia Bigster híbrido, una versión 155 caballos. Este motor que nos ofrece ahora mismo Dacia es como, vamos, el 5J de la gama, que bueno, viene a dar ese golpe incluso con este modelo Bigster. Un motor 1.8 4 cilindros en línea de 107 caballos, más otro motor eléctrico de unos 49 caballos y un generador también eléctrico. Ahora mismo nos va pitando las ayudas a la conducción, pulsamos nuestro botón mágico del grupo aquí en este lateral izquierdo y ya nos desactiva el aviso sonoro, así no nos molesta en la grabación. Por supuesto, este coche lleva toda esta combinación híbrida que da la potencia combinada de 155 caballos y va asociado a una caja automática que no es una caja automática común de convertido de par o doble embrague. No lleva embrague, es una caja inteligente. Lleva 4 marchas dedicadas al motor térmico, al motor gasolina, y 2 marchas para el motor eléctrico. Y puede lograr hasta 15 combinaciones para obtener una buena marcha, un buen consumo, y en teoría, que eso lo veremos con el tiempo y para eso estáis vosotros aquí en los comentarios, que sea una caja sin mayor problema, sin mayor mantenimiento y que tenga una buena aceptación en cuanto a dinámica. Os digo que tiene un comportamiento más de confort que deportivo, ya que no llevamos ni levas aquí en el volante ni nada para hacer los cambios, y tampoco llevamos un modo manual que nos permita hacer el cambio desde el dial. En este caso sí que tenemos una opción B, que es para la parte regenerativa, para ayudar un poco más al sistema obtener esa
ese consumo más restringido, más bajo, y con esa opción pues nos ayuda a tener mejor combinación. El coche, al tener esta hibridación, nos permite, o al menos es lo que nos indica la marca, de un desarrollo o un desplazamiento de hasta un 80% en modo 100% eléctrico. Yo sinceramente diría que un 80% quizás es demasiado, pero tampoco es muy alejado, vamos a ser sinceros. Yo diría que incluso un 70, un 60%, porque la mayoría de las veces que hemos ido con el coche, automáticamente notamos como ahora mismo va el motor térmico en funcionamiento. Pero sí es verdad que en modo llaneo y a punta de gas, el modo eléctrico entra automáticamente. Una batería de 1,2 kilovatios hora y que es autorrecargable. Aquí no hay sistema de recarga por cable ni nada, es totalmente autorrecargable con todo el sistema que os he comentado. Y ahora mismo vamos en modo 100% híbrido. Ahora mismo vamos en modo eléctrico para que veáis. Vamos a empezar una pendiente para ver en qué momento entra el motor térmico. Voy a punta de gas, nos marca el modo eco activo en lo que es la barra del potenciómetro, pero no voy con el modo eco activado, ojo. Y como veis, hemos subido esa cuesta en modo 100% eléctrico. Ahora sí, activado el modo térmico, ya se siente el motor. Ahora vamos a una cuesta, una pendiente bajando. Aquí automáticamente quito el pedal del acelerador y entra de nuevo el modo eléctrico. Vamos en modo vela con la marcha en D. Va reteniendo algo, también irá cargando. Ahora ya vamos nuevamente en plano y entra nuevamente el motor térmico. La verdad es que la transición de ambos sistemas es lo que más destaco, que no se percibe únicamente por el ruido que genera el motor gasolina, que ahí sí notamos cuando entra en funcionamiento, o si vas viendo aquí el gráfico, que tampoco es tan inmediato, pero sí que nos indica cuando entra una función y otra. En cuanto a suspensiones, estamos ante el Dacia a día de hoy más grande que se ha fabricado y se nota un coche un poco más tosco con respecto a su versión Duster, ¿no? El sub más pequeño. En este caso, el Bigster se nota ya un coche más grande, un coche que ya tienes que ir teniendo conciencia de qué acciones vas a hacer, pero viene a ser el mismo sub que de competidores del mismo segmento, o sea que tampoco hay una alarma negativa excesiva, ¿no? Para este modelo, para nada. Sí que he notado a nivel de frenada que tenemos una frenada correcta, pero en momentos puntuales sí que he notado que puede estar un poco escaso de poder frenar el coche. No es un coche excesivamente pesado, pero notamos que en algún momento no ha frenado como yo quisiera que frenase, ¿no? Puede ser algo puntual, algo de esta unidad, que lo dudo también sinceramente, porque es una unidad bastante nueva, pero bueno, me gusta comentar este tipo de detalles para que lo tengáis en cuenta. En cuanto a autonomías, estamos por encima de los casi 650 y 700 kilómetros con el depósito lleno. Eso es un detalle bastante bueno. Y en cuanto a consumos, la marca homologa unos 4,2. Hemos logrado 4,7 en gran parte de la prueba, pero a día de hoy, ya finalizando la prueba, que nos queda un par de días únicamente, estamos en una media combinada de 5 litros a los 100. Un consumo y un dato bastante correcto, tanto por tamaño y dimensiones, pesos y sobre todo potencia. En cuanto a la ergonomía, asientos, recoge bien, tenemos buena visibilidad, todo aquí con la disposición, cuadro de instrumentos y multimedia, buena visibilidad. En este acabado llevamos los equipamientos más altos, ya que es el equipamiento más alto, el Journey, y en este caso llevamos detección de ángulo muerto, avisos de vehículo precedente. Bueno, aquí os dejo el listado de toda la parte de equipamiento, ¿vale? Y por supuesto
parte dinámica bastante correcta. Lo único que sí llevamos como modos de conducción alternativos para elegir es el modo Eco. Lo pulsamos aquí y ya nos activaría el modo Eco. Tenemos este modo eSafe que nos va a permitir cargar esa batería y poderla guardar para momentos más puntuales, ¿no? En este caso la podremos elegir y no hay ni modos de conducción en cuanto a modo deportivo, modo normal, nada. Simplemente Eco y ya está. Algo que yo creo que para este coche viene suficiente, ya que un comportamiento dinámico deportivo, al menos a día de hoy en un Dacia, en el Bigster, no lo veo para nada indicado. No sé, ¿qué opináis? Dejádmelo aquí en los comentarios. Un detalle también muy bueno que tenemos la calefacción en los asientos y volante en la parte delantera, y eso por lo menos en estas fechas que hace tanto frío se agradece tener este tipo de detalles en un equipamiento de un Dacia, que quién imaginaría que un Dacia tuviese ya estos niveles de equipamiento y detalles que siguen teniendo también bastantes austeros, pero otros que dan un pequeño guiño a mejor calidad, también debido al precio, un precio que es bastante elevado para ser un Dacia, pero que ahora en las conclusiones lo hablaremos más al detalle. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante del Dacia Bigster. Perdonad si veis que hay ciertos detalles que no están 100% limpios, pero hoy justamente se ha abierto un poco, pero en una hora o así ya vuelve a llover. Estamos en invierno y es lo que tenemos, pero estoy seguro que vosotros valoráis sobre todo el contenido en cuanto a la información que ofrecemos, ¿no? Y cuando podemos os traemos los vehículos lo más limpios posible. En este caso el Dacia Bigster me ha dejado muy buenas sensaciones y bueno, un coche muy a tomar en cuenta por varios detalles. Primero, tenemos un coche con buena capacidad, buen espacio interior, buen maletero y que bueno, mantiene esa línea austera de Dacia. Luego, la motorización híbrida que lleva esta unidad, que es la de 155 caballos y opción a ir incluso en carretera en modo eléctrico, ofrece muy buena alternativa para consumos y para trayectos incluso diarios, donde podamos jugar bastante con esto y obtener una autonomía mayor en el uso diario. En carretera, obviamente, como ya habéis visto en la parte dinámica, hay momentos que entra el modo eléctrico, pero obviamente tendrá que entrar el motor térmico para volver a hacer la recarga de la batería de 1,2 kWh. Es una alternativa correcta, una alternativa que, bueno, yo creo que puede estar muy bien para el uso diario de este coche. Y el último detalle que me parece bastante bueno es su precio. Aunque parezca desorbitado por ser un Dacia, son 32.000 euros de precio de venta, sin descuentos ni promociones. Aquí os dejaré la gama y precios de este Bigster, pero obviamente si nos vamos a modelos competidores dentro de este segmento, estamos hablando incluso de 6.000 y 7.000 euros más de precio en esos modelos. Así que aquí tenéis un coche muy lógico para comprar dentro de este segmento. Así que valorarlo, porque yo creo que es una grandísima alternativa. Agradecemos a Dacia España la cesión de este coche y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Y no olvidéis nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok y X, donde está la actualidad del día a día del motor. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta pronto!